Un saludo con mucho gusto a Rodrigo Pacheco, quien nos va a platicar en este momento sobre hidrocarburos, presidencia, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Cómo estás? Buenos días, buen inicio de semana. Buenos días, Quique. Sí, resulta que el viernes por la tarde, fue un poco extraño, digamos, el tiempo, se presentó una contrarreforma en materia de hidrocarburos. ¿Qué quiere decir esto? Así como vimos la contrarreforma en materia eléctrica, ahora va en el tema de hidrocarburos, que quiere decir pues todo lo que tiene que ver con petróleo, gas, gasolina, etcétera. Es interesante porque, bueno, en esta propuesta se establece, por ejemplo, que tanto la Comisión Reguladora de Energía como la propia Secretaría de Economía Secretaría de Energía, pueden limitar concesiones o simplemente cancelarlas bajo tres componentes. En el artículo 59 bis, que es parte de la propuesta que turnó, por cierto, la Cámara de Diputados, bueno, uno de los asuntos que se contempla es que bajo temas de seguridad nacional, de seguridad energética o emergencia económica. La seguridad nacional está relativamente bien definida jurídicamente, sin embargo, no así la seguridad energética ni tampoco la emergencia económica, y eso le da un enorme grado de discrecionalidad a la capacidad que puedan tener de cancelar, por ejemplo, un permiso para la importación de gas o de gasolina, etcétera. Así que es un asunto que va a generar mucho revuelo. Ahora, ¿quiénes son los ganadores? Una parte ganadora de esta legislación es, por ejemplo, el artículo 56, en una de sus fracciones contempla, la fracción 11 y 12, para ser exactos, contempla revocar totalmente la concesión a aquellas personas que compren petrolíferos de manera ilegal. ¿Qué quiere decir? Los guachicoleros. Esto es muy positivo, sin duda, porque evidentemente nadie en su sano juicio piensa que no se le debería retirar la concesión a alguien que incurre en este tipo de prácticas. Ahora, hay riesgos importantes, sobre todo porque esta incertidumbre jurídica pues pone en entredicho varios miles de millones de dólares de inversión que ya está ocurriendo, y es de esperar que habrá fuertes reacciones de las empresas petroleras. Hay pesos pesados, por ejemplo ExxonMobil, está Dow, hay varias que seguramente van a protestar desde el punto de vista jurídico aquí en México, como hemos visto con la reforma de la industria eléctrica, pero también sin duda en el contexto del TEMEC no tardarán en enviar una carta al gobierno de los Estados Unidos expresando esta presión. Ahora, ¿quién pierde? Bueno, habrá que ver cómo se desarrolla, en qué términos se aprueba. Si nos atenemos a lo que ocurrió en la reforma eléctrica o la contrarreforma eléctrica, pues seguramente se va a aprobar relativamente rápido, dado que el gobierno tiene, o el presidente, digamos, y su partido tienen mayoría en la Cámara de Diputados, y en el caso de la eléctrica dijo que se apruebe sin que se le mueva una coma, y así ocurrió. Y bueno, en ese contexto, pues se puede hacer más ineficiente, digamos, el mercado de hidrocarburos en México, y por lo tanto, esos costos pues se trasladan finalmente a los consumidores. Además, por supuesto, se puede afectar la inversión y poner en entredicho nuevamente el TEMEC, aunque eso todavía es relativamente preliminar, porque tendremos que esperar, uno, cómo se aprueba en la Cámara de Diputados y en el proceso legislativo; dos, cuáles son los procesos jurídicos que aparecen; y tres, qué reacción dan estas empresas, sobre todo pienso en las estadounidenses, que sí tienen presencia en México. Pero pues claramente la señal que se manda a la inversión en materia de hidrocarburos no es muy buena, entendiendo además que Petróleos Mexicanos no tiene tanto margen financiero. Es una empresa que debe 114,000 millones de dólares y que por lo tanto pues tiene poco rango, digamos, para invertir, por ejemplo, en un proyecto de aguas profundas. Así que pues un asunto complicado, y que seguramente el día de hoy estaremos viendo reacciones de las distintas cámaras de comercio, por ejemplo, o organismos de comercio, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, ya no tardan en establecer alguna postura, porque como esto apareció el viernes por la tarde, pues todavía nadie reacciona. Ya veremos cómo pasa esto a nivel macro y a nivel micro, abastos y costos para el usuario. ¿Cuál es tu perspectiva? Finalmente, no es tan inmediato, porque hay que recordar que la gasolina, por cierto, la Premium, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el viernes, que esta semana ya no tiene subsidio. ¿Qué quiere decir subsidio? Que le cobran todo el impuesto completo, los famosos IEPS. Entonces, esto eventualmente pues le pega a los consumidores en términos de que pueden subir los precios de los hidrocarburos, pero no es algo necesariamente inmediato en donde diga usted, pues tengo que va a subir el precio de la gasolina de manera inmediata. Es multifactorial, digamos, y ahí el gobierno tiene un margen para jugar con el subsidio, o sea, con el impuesto, el cobrarlo o no cobrarlo, y también, por supuesto, lo que ocurre con los precios internacionales del petróleo, que es fundamental, dado que México importa más de la mitad de la gasolina que consume. Hay que estar pendientes en el tema. Así es. Gracias, Quique. Vamos.